Encarnita Polo, la mujer que hizo bailar a todo un continente con su ritmo inigualable, escondía tras su sonrisa de porcelana una existencia marcada por la traición, la ruina más absoluta y un suceso oscuro que ha dejado a España en un estado de estupor absoluto. ¿Cómo pudo la reina del flamenco pop, que amasó una fortuna de millones de pesetas, terminar sus días despojada de cada una de sus joyas y discos de oro por culpa de un círculo íntimo que la saqueó sin piedad? De las alfombras rojas de 1971 en televisión española a la gélida soledad de una residencia en Ávila, la vida de Encarnita es un contraste brutal entre el ascenso meteórico hacia la gloria y el descenso a los infiernos de la precariedad y los hábitos destructivos. ¿Qué sucedió realmente en aquellos momentos de alcoba con su marido, el influyente Adolfo Weitzman, para que su paraíso matrimonial se transformara en una carnicería legal ante los ojos de todo el país? ¿Qué secretos inconfesables la obligaron a vender su dignidad en los platós más feroces para asegurar el futuro de su hija Raquel? Pero la verdadera intriga, lo que nadie les ha contado hasta ahora, es cómo una intervención de terceros por parte de un compañero octogenario apagó su luz de manera definitiva en el lugar donde buscaba refugio. Hoy revelamos la verdad oculta sobre su caída, sus demonios personales y la tragedia provocada que puso punto final a su leyenda. Quédense hasta el último segundo, porque lo que vamos a desvelar sobre su partida cambiará para siempre lo que creían saber sobre la inolvidable intérprete de Paco, Paco, Paco. Para entender la magnitud de la tragedia que hoy nos ocupa, debemos viajar en el tiempo y situarnos en el corazón palpitante de Sevilla, concretamente en el barrio de Triana, a finales de la década de los años 30. Eran tiempos de una dureza extrema, donde el aire olía a azahar, pero también a la necesidad más profunda que se pueda imaginar. Encarnita nació en un entorno donde el arte no era un lujo, sino una forma de supervivencia, un idioma que se hablaba en cada esquina, en cada patio de vecinos, donde el compás de las palmas servía para olvidar, al menos por un momento, que los estómagos estaban vacíos. Creció bajo la sombra de unos padres que, aunque estrictos y marcados por las cicatrices de una España herida, supieron transmitirle ese duende que solo tienen los elegidos. Pero no se engañen, su infancia no fue un cuento de hadas flamenco, fue una lucha constante contra la invisibilidad. Describe la propia artista en sus memorias más íntimas cómo el frío calaba en los huesos durante los inviernos sevillanos y cómo el sueño de ser alguien importante se gestaba mientras ayudaba en las tareas más humildes de la casa. Ese carácter inquebrantable, esa fuerza que más tarde veríamos sobre las tablas, se forjó entre el barro de las calles de Triana y la disciplina de una familia que veía en la música una vía de escape, pero también un camino lleno de peligros para una joven de su belleza. Aquella niña de mirada intensa ya sabía que su destino no estaba escrito en las paredes de cal de su barrio. Sentía una llamada que la empujaba hacia el norte, hacia lo desconocido, con el único equipaje de su voz y una ambición que muchos confundían con soberbia, pero que no era más que puro instinto de superación. La adolescencia de Encarnita Polo no fue la de una joven común de la época. Mientras otras chicas de su edad soñaban con pretendientes y paseos por la Giralda, ella se enfrentaba al desarraigo. La decisión familiar de trasladarse a Barcelona supuso un choque cultural y emocional sin precedentes. Imaginen la ciudad condal de los años 50, un hervidero de modernidad, de luces de neón que empezaban a parpadear y de una industria del espectáculo mucho más voraz que la del sur. Allí, en una ciudad que a veces podía resultar fría y distante para una sevillana de pura cepa, comenzó su verdadero camino espinoso. No hubo alfombras rojas a su llegada. Lo que encontró fueron salas de fiesta de atmósfera cargada, donde el humo del tabaco y el murmullo de los hombres de negocios ocultaban el talento de quienes intentaban hacerse un hueco. Encarnita tuvo que enfrentarse a los primeros y más dolorosos rechazos. Hubo directores de programas de radio locales que, con una condescendencia hiriente, le sugirieron que se dedicara a otra cosa, que su estilo no encajaba con lo que la Nueva España quería escuchar. Pero ella no se amilanó. Trabajó en condiciones precarias, aceptando actuaciones en lugares de dudosa reputación por unas pocas pesetas, simplemente para que su nombre empezara a sonar. Fue en esas madrugadas de incertidumbre,
volviendo a casa en tranvías solitarios, donde comprendió que la industria del espectáculo era una fiera a la que había que domar con paciencia y una piel muy gruesa. Cada no que recibía se convertía en el combustible necesario para perfeccionar su técnica y para construir esa imagen de mujer moderna y rompedora, que pronto dejaría a todos con la boca abierta. A medida que su presencia empezaba a llamar la atención en los círculos artísticos de Barcelona, Encarnita Polo se encontró ante una encrucijada vital que definiría el resto de sus días. Su belleza era tan evidente como perturbadora. Poseía una fotogenia que no pasó desapercibida para los cazatalentos de la moda y el cine de la época. En un momento en que la imagen lo era todo, recibió propuestas formales para convertirse en modelo de alta costura, desfilando para las casas más prestigiosas que veían en ella la elegancia de una estrella de Hollywood con el fuego español en las venas. También los estudios cinematográficos llamaron a su puerta, ofreciéndole papeles de ingenua en películas que le garantizaban una comodidad económica inmediata y una fama rápida. Sin embargo, aquí es donde descubrimos la verdadera psicología de nuestra protagonista. Encarnita sentía un profundo rechazo hacia la idea de ser simplemente una cara bonita en una pantalla o un maniquí silencioso. Ella quería que el mundo escuchara lo que tenía dentro. Analizando su mentalidad de aquel entonces, vemos a una mujer con una lucidez asombrosa para su juventud. Comprendía que la belleza es efímera, pero que una voz propia puede alcanzar la eternidad. Fue una apuesta arriesgada, casi suicida en términos profesionales, rechazar contratos lucrativos en el cine por la incertidumbre de un micrófono. Muchos de sus allegados la tildaron de loca, de no saber aprovechar las oportunidades que la vida le brindaba. Pero ella se mantuvo firme en su primera y verdadera vocación. Ese sacrificio inicial, esa renuncia a lo fácil, fue el primer gran acto de rebeldía de una artista que nunca permitió que nadie, absolutamente nadie, diseñara su vida por ella. Y entonces, en medio de esa búsqueda incansable de identidad artística, ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo para siempre. El destino, que a veces es generoso antes de volverse cruel, cruzó su camino con el de una leyenda mundial, el mismísimo Charles Aznavour. El ídolo francés, con su sensibilidad única para detectar el talento puro, quedó fascinado no solo por la voz de Encarnita, sino por su energía arrolladora. En una conversación privada, lejos de los focos y de los representantes, Aznavour le dio un consejo que fue como un relámpago en la oscuridad de su carrera. «Tienes que dejar de mirar solo hacia atrás», le dijo palabras más, palabras menos. El francés la instó a abandonar el purismo inamovible del flamenco que la encorsetaba y a abrazar los ritmos del pop moderno que estaban revolucionando el mundo entero. Fue una sugerencia audaz, casi revolucionaria, para una artista formada en el respeto sagrado a las raíces. Encarnita escuchó, y algo en su interior hizo clic. Aquel encuentro fue la semilla de su transformación radical. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de dolor. En el momento en que empezó a experimentar con nuevos sonidos, a acortar sus faldas y a modernizar sus arreglos musicales, los críticos más feroces y los sectores más tradicionales del flamenco la señalaron con el dedo. Fue tachada de traidora, de vender su alma por unos pocos discos vendidos. Pero ella, guiada por la intuición de Aznavour y por su propia necesidad de evolucionar, decidió seguir adelante. Estaba a punto de inventar algo que España aún no sabía que necesitaba, pero que pronto la elevaría a los altares de la música popular. Lo que nadie sospechaba es que este ascenso meteórico sería también el inicio de una serie de compromisos personales que, años más tarde, le pasarían una factura demasiado alta de pagar. La metamorfosis musical que protagonizó Encarnita Polo no fue un simple cambio de vestuario o de ritmo, fue una auténtica revolución que sacudió los cimientos de una España que todavía se miraba el ombligo con excesiva rigidez. Imaginen la escena. Estamos en una época donde lo castizo era sagrado, donde el flamenco se custodiaba en peñas oscuras y herméticas. De pronto, aparece esta mujer, con una presencia magnética y una melena que desafiaba la gravedad, decidida a romper el cristal de la tradición. Ella inventó lo que hoy conocemos como flamenco pop, una colisión de mundos que parecía imposible. No se limitó a cantar canciones ligeras,
Ella tomó el quejío, ese lamento profundo del sur, y lo envolvió en guitarras eléctricas, bajos persistentes y una estética que bebía directamente de la psicodelia que triunfaba en Londres o París. Fue un proceso de experimentación valiente y, para muchos, insultante. La crítica más rancia no podía entender cómo una hija de Triana se atrevía a desvirtuar las esencias con esos ritmos extranjerizantes. Sin embargo, el público joven, ávido de libertad y de colores nuevos, encontró en ella a su musa. Encarnita se convirtió en el puente entre la tradición de las abuelas y el ansia de modernidad de las nietas. Cada vez que subía a un escenario, no solo ofrecía un concierto, ofrecía un manifiesto de independencia. Su estética era rompedora. Minifaldas que hacían suspirar a los censores de la época, botas altas que marcaban un paso firme y una actitud de mujer empoderada mucho antes de que se usara esa palabra. Esta transformación fue el reflejo de una psicología compleja. Encarnita no quería ser una pieza de museo, quería ser el motor de un cambio cultural. Ella comprendía que para que el arte sobreviva, debe mutar, debe respirar el aire del presente. Y en ese proceso de creación de una nueva identidad, empezó a atraer a figuras que, desde la sombra, ayudarían a moldear el mito, pero que también empezarían a tejer los hilos de una red que, a la larga, resultaría asfixiante. Es imposible hablar del ascenso meteórico de nuestra estrella sin mencionar a la figura que se convirtió en su sombra, su arquitecto y, durante mucho tiempo, el dueño de sus suspiros. Adolfo Weitzman. Este compositor argentino llegó a la vida de Encarnita Polo como un torbellino de sofisticación y talento internacional. Weitzman no era un músico cualquiera, era un visionario que sabía leer el mercado musical como nadie. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, se estableció una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. Fue una relación cercana, intensa y, para muchos testigos de la época, marcada por una dependencia creativa absoluta. Adolfo vio en Encarnita la arcilla perfecta para modelar a la gran diva pop de habla hispana. Él fue quien pulió los arreglos, quien seleccionó los repertorios y quien diseñó ese sonido envolvente que hacía que sus canciones se pegaran a la memoria colectiva como el azúcar. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa fachada de pareja perfecta del espectáculo? La psicología de esta unión era fascinante y peligrosa. Weitzman ejercía un control casi total sobre la carrera de la artista, una tutela que ella aceptaba con la entrega de quien cree haber encontrado a su alma gemela. Los estudios de grabación fueron testigos de sesiones maratonianas donde la exigencia de él llevaba a Encarnita al límite de sus fuerzas. Se dice que en esos momentos de alcoba y de intimidad creativa se gestaron los mayores éxitos, pero también las primeras semillas de un agotamiento emocional que tardaría años en manifestarse. Adolfo era el cerebro, pero Encarnita era el corazón y el rostro que recibía los golpes de la fama. Esta alianza explosiva los convirtió en los reyes Midas del entretenimiento, pero también creó una burbuja de aislamiento donde solo ellos dos parecían existir, ignorando que el mundo exterior, con sus envidias y sus trampas, los observaba con una mezcla de admiración y resentimiento. Llegamos así al año de 1969, una fecha que debería haber estado escrita en letras de oro, pero que hoy, con la perspectiva del tiempo y conociendo el evento final, adquiere tintes agridulces. Fue el año en que la pareja decidió formalizar su unión ante los ojos de Dios y de una sociedad que los idolatraba. Su boda fue un evento de una magnitud que hoy apenas podemos imaginar. Fue el equivalente a una boda real en el mundo del espectáculo. Las revistas del corazón se disputaban cada detalle del vestido, de los invitados, de la fastuosa celebración que detuvo por unas horas el pulso de la capital. Pero mientras los flashes de los fotógrafos los cegaban, en la sombra se estaba cocinando algo que cambiaría la historia de la música española para siempre. Encarnita y Adolfo decidieron rescatar una vieja pieza de los maestros Quintero, León y Quiroga, una copla que ya había sido interpretada décadas atrás por la gran Lola Flores. Muchos pensaron que era un error, que una artista tan moderna no debía mirar hacia atrás, hacia los años 40. Sin embargo, el genio de Weitzman y la intuición de Polo crearon una alquimia mágica. Entraron en el estudio de grabación con una idea clara:
transformar ese tanguillo tradicional en un himno pop cargado de sensualidad, de ritmo y de una frescura inaudita. No fue una grabación fácil. Se cuenta que Encarnita repitió las tomas decenas de veces hasta encontrar ese tono exacto, esa mezcla de picardía y elegancia que requería la canción. Estaban gestando a Paco, 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 un fenómeno que ni ellos mismos podían imaginar que se convertiría en su mayor gloria y, paradójicamente, en su cárcel dorada. En ese estudio, rodeada de cables y bajo la mirada atenta de su esposo, Encarnita Polo selló su pacto con la inmortalidad, sin sospechar que ese nombre, Paco, se repetiría en su vida millones de veces, como un eco que la perseguiría hasta los pasillos silenciosos de su retiro final. El lanzamiento de Paco, Paco, Paco no fue un éxito. Fue un estallido nuclear en las listas de ventas. De la noche a la mañana, la voz de Encarnita Polo estaba en todas partes, en las radios de los taxis, en los tocadiscos de las fiestas de alta sociedad y en los humildes transistores de los mercados. La canción rompió todas las barreras generacionales y sociales. El país entero se vio envuelto en una especie de fiebre colectiva por ese ritmo contagioso, pero este éxito masivo trajo consigo una lluvia de millones que, lejos de traer la paz, empezó a complicar la existencia de la artista. Los ingresos eran astronómicos para la época. Estamos hablando de cantidades de dinero que hubieran permitido a cualquier familia vivir con lujos durante varias generaciones. Sin embargo, la gestión de esa fortuna no estaba en manos de Encarnita, sino en ese círculo de confianza que mencionábamos anteriormente. Empezaron las giras agotadoras, una sucesión interminable de hoteles, escenarios y viajes que dejaban a la cantante al borde del colapso físico. Recorrió España de punta a punta, saltó el océano hacia América, donde fue recibida como una verdadera deidad de la música española. Pero detrás de la sonrisa perfecta que regalaba a sus admiradores, se escondía una mujer que apenas tenía tiempo para respirar, para ser ella misma. El impacto social fue tal que se convirtió en un icono de la moda. Todas las mujeres querían peinarse como ella, vestir como ella y tener esa seguridad que proyectaba. Pero la psicología de la fama es traicionera. Encarnita empezó a sentirse como un producto, como una máquina de generar billetes para una industria que no tenía piedad. El agotamiento extremo empezó a pasarle factura. Y es aquí donde algunos investigadores sugieren que empezaron los primeros contactos con ciertas ayudas externas, esas sustancias prohibidas o medicinas peligrosas que se usaban para aguantar el ritmo frenético de la estrella. Nadie en el público lo sospechaba, pero la reina del pop español empezaba a caminar por la cuerda floja con un abismo a cada lado que amenazaba con devorarla en cualquier momento. En el punto más alto de su carrera, cuando parecía que el mundo estaba a sus pies, llegó la noticia que debía completar su felicidad: el nacimiento de su única hija, Raquel. Pero lo que debería haber sido un periodo de recogimiento y alegría íntima se convirtió en otro capítulo más del circo mediático que rodeaba a la pareja. La prensa de la época, con una voracidad que hoy nos parecería aterradora, acosaba literalmente a la artista durante su embarazo. Se hacían apuestas sobre el sexo del bebé y, sobre todo, sobre el nombre que recibiría. El éxito de su canción más famosa era tan abrumador que todo el país bromeaba con la posibilidad de que, si nacía un varón, se llamara Paco. Cuando finalmente llegó al mundo una niña, el alivio de Encarnita fue inmenso, pero el nombre de Raquel también fue analizado y discutido en las tertulias de café. Analizando la psicología de este momento, vemos a una mujer dividida entre su instinto maternal y sus obligaciones contractuales. Apenas tuvo tiempo de disfrutar de los primeros meses de su hija antes de que la maquinaria del espectáculo la empujara de nuevo a los focos. La presión era asfixiante. Imaginen la carga emocional de tener que ser la madre perfecta ante las cámaras y, al mismo tiempo, la diva incansable que debía seguir generando éxitos. Raquel creció entre bambalinas, rodeada de maletas y de extraños, mientras su madre intentaba protegerla de un mundo que ya empezaba a mostrar sus garras. Fue en este periodo cuando las tensiones con Adolfo Weitzman empezaron a hacerse evidentes para quienes sabían observar. La llegada de la niña cambió las prioridades de Encarnita, pero no las de Adolfo, que seguía enfocado en la expansión de su imperio musical.
Esta divergencia de intereses fue la primera grieta seria en un matrimonio que, hasta entonces, parecía de granito. El éxito de Paco, Paco, Paco seguía resonando, pero en la intimidad del hogar, el silencio empezaba a ganar terreno, un silencio que presagiaba las tormentas que estaban por venir y que acabarían por desmantelar su paraíso de cartón piedra. Nos situamos ahora en un momento crucial de la historia de nuestra televisión y de la carrera de esta mujer que parecía no tener techo. Estamos en el año 1971, una fecha que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de España. La televisión en blanco y negro empezaba a dar paso a los colores vibrantes y la modernidad se colaba en los salones de todas las casas a través de un programa legendario. Pasaporte a Dublín. Imaginen la expectación. El país entero se paralizaba cada semana para decidir quién sería el digno representante en el Festival de Eurovisión. Allí estaba ella, Encarnita Polo, compitiendo contra titanes de la talla de Nino Bravo, Rocío Jurado o Karina. Pero no se dejen engañar por las sonrisas que veían en pantalla o por los vestidos de lentejuelas que deslumbraban bajo los focos de televisión española. Detrás de las cámaras, el ambiente era de una competitividad feroz, casi asfixiante. El director del programa, el mítico y exigente Valerio Lázarov, sometía a los artistas a una disciplina militar. Sus famosos zooms y su ritmo frenético no perdonaban el más mínimo error. Encarnita, acostumbrada a ser la reina indiscutible, se vio inmersa en una batalla de egos sin precedentes. La psicología de nuestra protagonista, en aquel entonces, era la de una guerrera que sentía que debía demostrar su valía cada segundo, pero el desgaste era inmenso. Se producían tensiones ocultas en los camerinos, rivalidades que la prensa de la época solo se atrevía a insinuar entre líneas. Los ensayos se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, y la presión por ser la elegida para viajar a Irlanda generaba un estrés que empezaba a resquebrajar su aparente seguridad. Fue un periodo de llantos contenidos tras los decorados y de una lucha interna por no perder su esencia frente a las imposiciones de la industria. Aunque no resultó ganadora, el impacto social de su participación fue masivo, consolidándola como una de las figuras más carismáticas y controvertidas del país. Sin embargo, pocos sabían que ese despliegue de energía era el último gran destello de una etapa dorada que estaba a punto de enfrentarse a los vientos gélidos del cambio. A medida que nos adentramos en la década de los 80, el panorama para Encarnita Polo comenzó a transformarse de una manera que ni ella ni su entorno más cercano pudieron prever con claridad. España estaba cambiando a una velocidad de vértigo. La llegada de la movida madrileña trajo consigo nuevos sonidos, nuevas estéticas y, sobre todo, una sed de ruptura total con el pasado inmediato. De repente, el pop sofisticado y con raíces que ella representaba empezó a ser etiquetado por los sectores más jóvenes como algo de otra época. Analicemos la psicología de este declive, porque es aquí donde vemos la fragilidad del mito. Imaginen a una mujer que ha sido el epicentro del mundo, que ha escuchado su nombre coreado por multitudes, encontrándose de pronto con un silencio ensordecedor. El teléfono de su oficina, aquel que antes no dejaba de sonar para ofrecer contratos millonarios, comenzó a quedarse mudo durante días enteros. La industria musical, siempre tan desalmada, empezó a darle la espalda en favor de grupos con crestas de colores y letras irreverentes. Encarnita sufrió el impacto psicológico de pasar de ser la vanguardia a ser considerada injustamente una vieja gloria. No fue un proceso rápido, sino un goteo constante de cancelaciones y de salas de conciertos cada vez más vacías. En este contexto de olvido mediático, la artista intentó reinventarse una y otra vez, pero la sombra de su gran éxito, aquel nombre que repetía sin cesar en su canción más famosa, se convirtió en una losa demasiado pesada. El impacto social de este declive fue notable. Una parte del público la recordaba con nostalgia, pero los grandes medios de comunicación la archivaron en el cajón de los recuerdos. Esta situación de ostracismo profesional empezó a minar su ánimo, creando un caldo de cultivo perfecto para que los problemas que ya asomaban en su vida personal estallaran con una fuerza devastadora. Y es precisamente en la oscuridad de ese declive profesional donde el paraíso matrimonial que compartía con Adolfo Weitzman terminó de desmoronarse por completo. Aquella alianza que nació entre partituras y promesas de amor eterno se había convertido en una convivencia fría y distante.
Los momentos de alcoba, que antes eran el refugio de la pareja frente a la vorágine del mundo, se transformaron en un trámite vacío o en noches de habitaciones separadas. La psicología de este distanciamiento es dolorosa. Encarnita veía en Adolfo no solo a su esposo, sino al arquitecto de su gloria, y sentir que él también se alejaba emocionalmente fue un golpe que no supo cómo gestionar. Empezaron a circular rumores en los mentideros de la prensa rosa sobre una relación cercana de él con otras figuras del espectáculo, algo que ella intentaba ignorar para mantener la fachada de estabilidad necesaria para su hija Raquel. Pero el aire en la mansión familiar se volvió irrespirable. La admiración mutua había sido sustituida por el reproche constante y la indiferencia. Weitzman, siempre enfocado en el éxito, parecía no tener paciencia para lidiar con la crisis de identidad de su musa. La desconexión era total. Ya no se hablaban de música, se hablaban a través de abogados o de terceras personas. El hogar, que debería haber sido su fortaleza contra el olvido del público, se convirtió en el escenario de una guerra fría, donde los silencios eran más hirientes que los gritos. Este enfriamiento de su amistad íntima marcó el fin de una era y dejó a Encarnita Polo en una situación de vulnerabilidad extrema, justo cuando más necesitaba un apoyo que ya no existía. La ruptura definitiva llegó de una forma estrepitosa y humillante, ante el escrutinio de una opinión pública que asistía al espectáculo de su divorcio como si fuera una función de teatro. El proceso legal fue una auténtica carnicería emocional y económica. Se trataba de un divorcio que sacudió los cimientos de la alta sociedad española de la época. Analicemos la crudeza de este momento. No solo se estaba rompiendo un corazón, se estaba desmantelando una estructura financiera y patrimonial compleja. Las batallas legales por la custodia de su hija, por los derechos de las canciones y por las propiedades amasadas durante los años de éxito fueron encarnizadas. Encarnita se encontró de repente sola, enfrentándose al hombre que lo sabía todo sobre ella, a su mayor confidente transformado ahora en su adversario más implacable. El impacto psicológico de verse en los pasillos de los juzgados, rodeada de cámaras de televisión hambrientas de una declaración incendiaria, fue demoledor para su salud mental. Ella, que siempre había cuidado su imagen de elegancia y distinción, se vio expuesta de la manera más cruda. Los tribunales dictaminaron repartos que ella consideró profundamente injustos y la sensación de haber sido despojada no solo de su amor, sino de su seguridad material, la sumergió en una profunda depresión. Fue el inicio de un abismo personal del que le costaría muchísimo tiempo asomar la cabeza, una etapa marcada por la soledad en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Pero si el divorcio fue un golpe duro, lo que vendría después superaría cualquier límite de la traición humana. Con su carrera en punto muerto y su matrimonio destruido, Encarnita Polo se convirtió en el blanco fácil para los depredadores que siempre acechan a las estrellas en horas bajas. Personas de su círculo más íntimo, sujetos en los que ella había depositado una confianza ciega durante décadas, comenzaron a tejer una red de engaños financieros que terminarían por llevarla a la ruina más absoluta. La psicología de la traición es aquí especialmente perversa. Aprovecharon su estado de confusión y tristeza para hacerle firmar documentos, para desviar fondos hacia cuentas opacas y para realizar inversiones dudosas que solo buscaban el beneficio de terceros. Nuestra querida artista, que nunca se había preocupado por los detalles de la contabilidad porque siempre hubo alguien que lo hacía por ella, descubrió con horror que su inmensa fortuna se estaba evaporando como el humo. Aquellos millones ganados con el sudor de sus giras, aquellos derechos de autor que debían asegurar su vejez, fueron saqueados de manera sistemática. El impacto social de esta noticia fue un escándalo. Nadie podía entender cómo una mujer tan inteligente y experimentada había permitido que le arrebataran todo. Pero la realidad es que estaba rota por dentro, y los buitres lo sabían. Cuando finalmente se dio cuenta de la magnitud del desastre, ya era demasiado tarde. Se encontró con las cuentas bloqueadas, con deudas que empezaban a acumularse y con la amarga certeza de que aquellos que le juraban lealtad eterna eran los mismos que le estaban robando el pan de su hija. Este suceso oscuro fue el detonante de una caída libre que la obligaría a tomar decisiones desesperadas para poder sobrevivir. Nos adentramos ahora en el capítulo más desgarrador y privado de esta historia, aquel que ocurrió cuando las cámaras se apagaron
y el mundo decidió mirar hacia otro lado. Tras la traición financiera y el vacío dejado por su separación, Encarnita Polo se vio sumergida en un túnel de sombras donde sus demonios personales empezaron a cobrar un protagonismo aterrador. Imaginen por un momento la soledad de una mujer que ha sido adorada por millones, habitando ahora una casa donde el eco de sus propios pasos era la única compañía. Fue en este periodo, que se extendió durante más de 10 años de silencio mediático, cuando la artista comenzó a lidiar con ciertos hábitos destructivos que intentaban, sin éxito, anestesiar el dolor de la pérdida y la humillación del olvido. Analizando la psicología de una estrella en caída libre, entendemos que el refugio en medicinas peligrosas o en sustancias prohibidas no era un capricho, sino un grito desesperado de auxilio ante una realidad que se le antojaba insoportable. Las noches se hacían eternas entre las paredes de una mansión que antes rebosaba vida y que ahora se sentía como un mausoleo de su propia gloria. Aquellos que pudieron verla en esos momentos de vulnerabilidad extrema hablan de una mujer que pasaba horas observando sus viejos trajes de luces, aquellos con los que conquistó el mundo, mientras intentaba acallar las voces de la ansiedad con remedios que solo la hundían más en el abismo. El impacto social de este retiro fue el rumor constante. Se decía que estaba acabada, que no volvería a ser la misma, pero nadie se acercó realmente para tenderle la mano en la profundidad de su crisis emocional. Ella, la guerrera de Triana, estaba librando su batalla más difícil contra sí misma, intentando no sucumbir ante la tentación de tomar una decisión fatal en los momentos de mayor desesperanza. La crudeza de la realidad económica no tardó en golpear con una fuerza incompatible con la dignidad que ella siempre había ostentado. Al llegar la década de los 90, la situación de Encarnita Polo era sencillamente insostenible. Imaginen la escena, propia de un drama cinematográfico, pero cargada de una verdad hiriente. La diva que antes no reparaba en gastos, la mujer que vestía los diseños más exclusivos de la alta costura española, se vio obligada a recorrer las polvorientas casas de empeño de Madrid. Con el rostro oculto tras unas gafas de sol oscuras, para no ser reconocida, tuvo que poner precio a sus recuerdos más sagrados. Fue un proceso de despojo sistemático y humillante. Uno a uno, sus discos de oro, aquellos trofeos que acreditaban que el mundo entero había bailado a su ritmo, fueron tasados por manos frías que solo veían el valor del metal y no el esfuerzo que costó conseguirlos. Las joyas que Adolfo Weitzman le había regalado en sus años de mayor esplendor, diamantes que brillaron bajo los focos de los mejores teatros, terminaron en vitrinas de compraventa para poder pagar las facturas de la luz, el agua y, lo más importante, la educación y el sustento de su hija Raquel. La psicología de este momento es de una resiliencia amarga. Encarnita prefería desprenderse de su historia antes que permitir que su hija sufriera las consecuencias de la ruina provocada por terceros. El impacto social de ver a una leyenda en estas circunstancias era un secreto a voces en la profesión, pero el orgullo de la artista le impedía pedir limosna. Prefirió vender su pasado, trozo a trozo, antes que mendigar un futuro que se le negaba con cada puerta que se le cerraba en las narices. Fue una caída de una altura vertiginosa, un descenso a los infiernos de la precariedad que la obligaría, finalmente, a tomar una decisión que pondría su alma de nuevo en manos de los leones de la comunicación. Agotadas todas las vías de ingresos y con el agua al cuello, Encarnita Polo se vio en la dolorosa tesitura de aceptar el regreso a los focos, pero no de la manera que ella habría deseado. No volvió con un nuevo disco o una gira triunfal, sino como protagonista de la televisión más voraz y sensacionalista que empezaba a dominar la parrilla española a principios de los años 2000. Fue arrojada a la arena de los programas del corazón, donde el escrutinio de su vida privada era el precio a pagar por un cheque que le permitiera respirar unos meses más. Imaginen la atmósfera cargada de esos platós, con focos cegadores y colaboradores dispuestos a hurgar en las heridas más profundas. La vimos sentada en sillones donde se le preguntaba, sin ningún tipo de pudor, por sus deudas, por sus fracasos amorosos y por sus momentos de debilidad. Analizando su lenguaje corporal en aquellas entrevistas, se percibe la lucha interna de una mujer que intenta mantener el tipo, que responde con una elegancia que sus interlocutores no merecen, pero cuyos ojos reflejan un cansancio infinito. Fue una etapa de una exposición mediática brutal,
donde su imagen fue utilizada como pan y circo para una audiencia que consumía su decadencia con una mezcla de morbo y lástima. El impacto social fue demoledor. La nueva generación solo conocía a la Encarnita que lloraba en televisión, olvidando por completo a la artista que revolucionó la música. Ella sabía que estaba vendiendo pedazos de su dignidad, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el orgullo. Cada declaración, cada lágrima derramada ante las cámaras, era un sacrificio necesario para mantener a flote lo poco que le quedaba de su hogar. Fue la época más oscura del periodismo de alcoba, y ella fue una de sus víctimas más ilustres, una mujer que tuvo que exponer sus miserias para que el mundo no olvidara que todavía existía. Y cuando todo parecía perdido, cuando el nombre de Encarnita Polo parecía destinado a figurar solo en las notas de pie de página de la historia del espectáculo, ocurrió un milagro tecnológico que nadie, absolutamente nadie, pudo anticipar. Estamos hablando de la segunda mitad de la primera década de los años 2000, en pleno auge de una plataforma que estaba cambiando el mundo: YouTube. De pronto, un usuario anónimo, en un ejercicio de genialidad o de azar absoluto, realizó una mezcla audiovisual que se volvería viral a una escala planetaria. Tomó las imágenes de la superestrella internacional Beyoncé bailando su éxito Single Ladies y, mediante una edición magistral, superpuso el ritmo y la voz de Encarnita Polo cantando Paco, Paco, Paco. El resultado fue una alquimia perfecta. La sincronía entre los movimientos de la diva estadounidense y el tanguillo pop de la española era tan asombrosa que parecía que Beyoncé hubiera nacido para bailar esa canción. En cuestión de días, el video acumuló millones de visualizaciones en todos los rincones del globo. Desde Tokio hasta Nueva York, la gente joven, que no tenía ni la más remota idea de quién era aquella mujer que cantaba en español, empezó a corear el nombre de Paco. Fue una resurrección digital sin precedentes. El impacto social fue tal que la canción volvió a entrar en las listas de éxitos 40 años después de su lanzamiento original. Encarnita pasó de ser una figura olvidada y maltratada por la prensa rosa a convertirse en un icono kitsch y en una leyenda reivindicada por la modernidad. Analizando su reacción ante este fenómeno, vemos una mezcla de estupefacción y alegría renovada. De repente, volvía a recibir llamadas para actuar, para participar en galas y para ser reconocida por un talento que siempre estuvo ahí, pero que necesitaba de este empujón cibernético para volver a brillar. Fue un respiro divino, una caricia del destino que le devolvió la sonrisa y, sobre todo, la seguridad económica que tanto le habían arrebatado. Tras saborear este último y dulce néctar del éxito inesperado, y ya con una edad que invitaba a la reflexión profunda, Encarnita Polo tomó la decisión más madura y trascendental de su existencia. Decidió que ya no quería pelear más batallas en la jungla del asfalto de Madrid. Buscaba un retiro que fuera, de verdad, una fortaleza de serenidad. Fue así como eligió la ciudad de Ávila para pasar el tramo final de su vida. Pero no lo hizo de cualquier manera. Buscó una residencia de mayores que le ofreciera no solo cuidados médicos, sino la discreción y el anonimato que su alma tanto anhelaba. Imaginen el contraste, de las luces de neón y los platós de televisión a los silenciosos y sobrios pasillos de un centro rodeado por las milenarias murallas abulenses. ¿Por qué Ávila? Muchos se lo preguntaron. La respuesta estaba en su hija Raquel, quien vivía cerca y se convirtió en su pilar fundamental, en su guardia pretoriana contra el mundo exterior. En esta residencia, Encarnita encontró una paz que le había sido esquiva durante décadas. Se convirtió en una residente más, alguien que disfrutaba de las caminatas por el jardín, de las charlas pausadas con otras personas de su edad, que, en su mayoría, ignoraban que estaban conviviendo con una leyenda viva de la música española. La psicología de este retiro era la de alguien que ha hecho las paces con su pasado, que ha perdonado las traiciones y que solo desea ver el atardecer sin el temor de ser juzgada o traicionada de nuevo. Sus días transcurrían entre lecturas, la compañía constante de su hija y el cariño de un personal que la describía como una mujer de una fortaleza admirable y un carácter único, siempre dispuesta a regalar una sonrisa o una anécdota de sus años de gloria. Parecía que el guión de su vida iba a terminar en un fundido a negro suave y elegante,
Pero el destino, ese guionista cruel que a veces se ensaña con las estrellas, tenía guardado un giro de guión final que dejaría a toda una nación en un estado de absoluto estupor. En este punto de nuestro relato, nos adentramos en los pasillos silenciosos y cargados de historia de ese centro de descanso en la milenaria ciudad de Ávila. Imaginen por un instante la atmósfera de ese lugar. El suave aroma a cera de suelos, el eco distante de una televisión encendida en alguna sala común y el rítmico sonido de los pasos de los enfermeros que velan por el bienestar de quienes allí habitan. Encarnita Polo, la mujer que una vez tuvo el mundo a sus pies, vivía allí una existencia que muchos calificarían de vida en la sombra. Se había convertido en una residente más, una figura elegante y de porte distinguido que caminaba por los jardines con una serenidad que contrastaba violentamente con su pasado de luces y estruendo. No llevaba ya los diamantes que antes deslumbraban en las galas de televisión española, sino una sencilla pulsera de identificación y el cariño de su hija Raquel, quien la visitaba con una devoción conmovedora. La psicología de Encarnita, en estos años finales, era la de una mujer que había aprendido a valorar el silencio. Ya no buscaba el aplauso, sino la paz de una tarde de sol tras los cristales, observando las murallas que protegían su intimidad. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente fascinante y a la vez aterrador es pensar en cómo el destino le estaba preparando una emboscada en el lugar donde se sentía más segura. En las reuniones de la tarde, mientras compartía meriendas y confidencias con otros residentes, nadie podía imaginar que entre aquellas paredes de piedra se estaba gestando el prólogo de una tragedia provocada que nadie supo leer a tiempo. Su carácter seguía siendo único. Bromeaba con las auxiliares y, en ocasiones, tarareaba en voz baja esas melodías que el país entero aún recordaba, manteniendo viva una chispa de aquella estrella pop que nunca llegó a apagarse del todo, a pesar del anonimato elegido. Y es aquí donde nuestra crónica negra se tiñe de un misterio inquietante, con la aparición en escena de un personaje que se convertiría, sin saberlo el mundo, en el antagonista final de esta leyenda. En las zonas comunes del centro, entre las partidas de cartas y las sesiones de fisioterapia, comenzó a cruzarse en el camino de Encarnita un caballero octogenario, otro residente cuya identidad ha sido protegida con celo por las autoridades. Analicemos la tensión invisible que empezó a flotar en el aire de la residencia. Este hombre, que compartía el mismo espacio vital que nuestra artista, arrastraba sus propios fantasmas, una niebla mental que a veces le hacía confundir el presente con pasados oscuros o distorsionados. Testigos silenciosos de aquellos días sugieren que hubo pequeñas señales de alarma, gestos de incomodidad o miradas que no encajaban en la armonía del lugar. La psicología de la convivencia en estos centros es delicada. A veces, una simple disputa por una silla frente a la ventana o un cambio de canal en la televisión puede desencadenar tormentas en mentes que ya no distinguen la realidad de la ficción. ¿Qué pudo ocurrir en la mente de aquel hombre para que fijara su atención en la mujer que personificaba la alegría de toda una generación? El personal del centro, quizás desbordado por la rutina o confiado en la aparente fragilidad de sus huéspedes, no detectó el peligro latente. Se estaba creando una atmósfera de creciente intriga, una especie de suspense psicológico donde la víctima, ignorante del peligro, seguía regalando sonrisas mientras el victimario se sumergía en una espiral de confusión que desembocaría en una intervención de terceros absolutamente catastrófica. La moda de la época para ellos eran las batas de lana y las pantuflas, una vestimenta que ocultaba la fuerza residual de unos brazos que pronto cometerían un suceso oscuro e imperdonable. Llegamos ahora al clímax narrativo de esta historia, un momento que preferiríamos no tener que relatar por su crudeza y por la injusticia poética que representa. Nos situamos en la tarde del 14 de noviembre del año 2025. El frío de Ávila ya empezaba a calar en los huesos y la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas de la residencia, creando sombras alargadas en los pasillos. Encarnita Polo se encontraba en su entorno habitual, quizás preparándose para la cena o disfrutando de un momento de descanso en su estancia. Fue entonces cuando se produjo el encuentro fatídico. Sin que mediara una provocación lógica, en medio de un silencio que solo fue roto por el horror, aquel otro residente octogenario protagonizó una agresión que desafía toda comprensión humana.
con una fuerza nacida de la demencia o de un brote de ira incontrolable, se produjo esa tragedia provocada que terminaría con la existencia de la artista. Los detalles técnicos que la policía judicial ha manejado hablan de un suceso atroz, donde la resistencia de la víctima fue nula ante la sorpresa del ataque. El corazón de la mujer, que hizo vibrar a millones de personas, se detuvo para siempre en un rincón de Ávila, lejos de los escenarios, de los aplausos y de la gloria. La noticia corrió como la pólvora por los despachos de los periódicos y las redacciones de televisión. Encarnita Polo había partido de este mundo en circunstancias que nadie podía dar por ciertas en un primer momento. El centro de mayores fue sellado a cal y canto, transformándose de un refugio de paz en una escena del crimen rodeada de patrullas policiales con las luces azules parpadeando contra las murallas. El impacto social fue de un estupor absoluto. España no podía creer que su Paco hubiera encontrado un viaje sin retorno de una manera tan violenta y solitaria. Las horas posteriores a la fatalidad fueron un torbellino de dolor, confusión y una investigación policial que buscaba respuestas donde solo había tragedia. El agresor fue puesto bajo custodia de inmediato, pero dada su avanzada edad y su estado mental, fue trasladado a una unidad de cuidados especiales, un centro de salud mental donde el peso de la ley se diluye entre informes médicos y diagnósticos de confusión extrema. Mientras tanto, en la puerta de la residencia, el silencio de las autoridades era atronador. Tuvieron que pasar horas hasta que la hija de la artista, Raquel, rota por un dolor inabarcable, emitiera ese comunicado que nos encogió el alma a todos. Describió a su madre no como la estrella que todos conocíamos, sino como una mujer fuerte, divertida y única que no merecía que su luz se apagara de esa forma tan injusta. El impacto social de este evento final fue masivo. Las redes sociales se llenaron de homenajes, pero también de preguntas incómodas sobre la seguridad en estos centros y sobre cómo es posible que una gloria nacional terminara sus días así. Analizando el legado de Encarnita en este momento de despedida, vemos cómo su música volvió a sonar en todas las emisoras, pero esta vez con un tinte de melancolía que nunca antes había tenido. El suceso oscuro de Ávila se convirtió en el capítulo más triste de la crónica negra de nuestro país, recordándonos la fragilidad extrema de la vida, incluso para aquellos que parecen inmortales gracias a su arte. Para finalizar esta extensa y detallada crónica, debemos reflexionar sobre la ironía cruel del destino que marcó la vida y la partida de este mundo de Encarnita Polo. Ella, que nació en el barro de Triana y conquistó los cielos del éxito internacional. Ella, que sobrevivió a la ruina económica, a los engaños de quienes más amaba y a los demonios personales que intentaron hundirla en el olvido, acabó encontrando su final en el lugar que eligió para estar a salvo. Es una paradoja que nos invita a pensar sobre la vulnerabilidad de nuestros mayores y sobre el azar caprichoso que rige nuestra existencia. Encarnita nos deja un legado de alegría, de ritmo y de una valentía inquebrantable para reinventarse una y otra vez. Aunque su luz se apagó de manera definitiva debido a esa intervención de terceros que nunca debió ocurrir, su voz seguirá resonando cada vez que alguien, en cualquier lugar del mundo, se sienta tentado de bailar al ritmo de su canción más eterna. Nos queda el consuelo de su sonrisa, de su elegancia y de ese carácter único que ni siquiera la tragedia pudo borrar de nuestra memoria. Quizás, en ese viaje sin retorno que ahora emprende, haya encontrado finalmente la paz que tanto buscó en las tierras de Ávila, lejos de las traiciones, de los ruidos y de la oscuridad que marcó su último aliento. Cerramos este programa con un nudo en la garganta, pero con el firme propósito de que su nombre, Encarnita Polo, nunca sea olvidado, no por cómo se fue, sino por todo lo que nos dio mientras estuvo entre nosotros.